en la sala, se ve como todo había estado más tranquilo. Sekai. Tengo hambre. Mencionó al sentir su estómago pidiendo alimento. De la nada un plato de sopa y carne apareció en una bandeja con una jarra de agua y un vaso de vidrio. Sekai. Gracias. Dijo bastante incómoda, no es tan acostumbrada a la sala. Mientras tanto el harem de Issei Kano le daba de comer a su novio. Era obvio la envidia de los hombres y más de la otra facción Gremori que solo miraban a sus otros yo como si nunca hubiera habido un cambio. Era evidente que verlos les traía tristeza. Vale. Bueno, después de ese último enfrentamiento, me imagino que mi rival se pondrá a entrenar más. Kiba Canon. Bueno, supongamos que sí, pero no creo que podrá vencer a esa cosa. Sinceramente es más fuerte y esta versión de Youdou es más débil que el Issei que conozco. Vale. Débil pero más experimentado en peleas que Youdou en sus comienzos de la adolescencia. Kibate. Aún así sigo pensando que no podrá vencerlo. Por fortuna tuvo suerte que esa cosa se detuvo. Si no fuera así, pudo haber muerto. Volviendo con Sekai. Sekai. Disculpa, pero ¿por qué comparten a ese chico? Por ver su rostro es algo. Akeno Canon. ¿Quién Issei? Bueno, la verdad Issei sí es pervertido, pero también ha demostrado cosas que lo hacen un buen chico. Sekai. Pero. ¿no les incomoda compartirlo? Akeno Canon. No, todas estamos en un acuerdo de estar con Issei. Verás, ha hecho bastantes cosas que lo hacen un gran hombre, se esforzó mucho y logró cumplir su sueño de tener un harem. Sin embargo, giro la cabeza enfrente de la pantalla. Se esfuerza en hacernos felices, nunca se atrevió a faltarnos al respeto o a hacer algo individuo con nosotras, a excepción de algunas cosillas que pasaron. Dio una pequeña risita. Él es un gran chico y no puedo explicar mucho de él, pero solo te diré que es un gran chico y también un buen novio. Dijo para mirarla, mostrando en su rostro una notoria felicidad y aprecio por el castaño. Sekai solo miró como las palabras de Akeno eran de pura sinceridad y aprecio por Issei. Akeno Canon. Ara, ¿por qué lo mencionas? ¿Te interesa? Dijo mientras vio como Sekai se ruborizó un poco mientras agitaba sus manos negando. Sekai. No, solo es curiosidad, pero hablando en serio. Él no ve a otras o hace cosas a escondidas. Akeno puso molesto sus cejas mirándola seria, pero luego tomando un respiro. A veces suele hacer eso, pero no intento hacer nada ni mostrar infidelidad. Relajó su emoción para luego volver a su típica actitud y decir. En pocas palabras, él mira pero no toca y tampoco llega más lejos, pues tiene valores y es muy fiel a nosotras como a sus amigos. Sekai solo se quedó pensando mientras miraba el suelo analizando las palabras de Akeno. Origen desconocido, lugar desconocido, frente de la nada había una estrella negra que si se miraba más de cerca se notaba que unos códigos de numeración y diferentes letras y claves pasaban a gran velocidad reproduciéndose, obteniendo resultados opuestos y posibles respuestas. La pantalla se enfocaba cada vez más acercándose. Varios milenios en la red. Fanfic. Goku por harem. Son Goku. Bien chicas, es hora de hacerlo. El grupo de mujeres femeninas que incluía a la madre de este Issei se unieron al son. Sin embargo, lejos de la realidad, el escritor de dicha historia estaba tan ansioso de escribir el lemon. Cuando presionó la primera tecla su computadora empezó a tener fallas empezando estática. En la historia, en el brazo izquierdo de Goku un ser dragoniano empezaba a moverse por su cuenta, en su mente algo pasaba, se veía recuerdos de su antiguo portador y la historia que tuvieron, pero ciertos recuerdos empezaron a volverse datos y spoilers de lo que venía a continuación de la historia original seguía. También se ve la historia de su actual portador y de distintos personajes como Issei y variables, usados como malas personas según la perspectiva de los escritores. Más datos y diferentes tipos de información empezaban a llegar por las fallas que tenía la PC con la que se escribía la historia. Si no fuera por dicha falla, el dragón volvió en sí, ahora teniendo un duro golpe de la realidad y existencia para luego hacer lo imposible. De un momento, él logra salir como un alma del brazo de Goku. Fuera de la historia.
El escritor ya se había hartado de tanta espera y hace lo que cualquiera haría, empezaba a dar leves golpes a la PC, en su desesperación empezaba a aumentar la fuerza, cosa que haría que Drake empezara a tener más y más datos de la historia, que era parte llegando a las páginas de internet de fanfics, Wattpad y YouTube como Facebook, Issei traicionado. Goku traicionado en DXD, Naruto en DXD, Goku, Naruto, Izuku, Ichigo, Are. Diferentes temas que había en la red teniendo una recopilación muy extensa. En su curiosidad él tocó uno de los temas para luego ser llevado al sitio. Él automáticamente fue llevado a una sala de cine, la típica sala de un reaccionando. Su gran cuerpo aplastaba las sillas, pero en eso el video se reprodujo, el tiempo pasó y todo lo que veía era algo sin sentido ahora a la vista como espectador. Él usando el control de mando, pareció una pantalla cuyo título era Highest Show DxD. Él empezó a ver tanto la historia de su manga y de lo que le dio un golpe severo a su existencia, el anime del que era parte. Él hago algunas similitudes como diferencias, y eso era una evolución de su anfitrión anterior, Youdou Issei. El avance desde cero hasta volverse el Serkiyutei más fuerte, cada tomo y capítulos aunque bastante sexuales, le mostraban una forma de visión diferente de Issei. Pasa un tiempo más y él descubre la habilidad de ver los comentarios o experiencias del espectador. Una semana de que el escritor fue a reparar su PC, Drake se fue en su viaje aleatorio en el internet no pidiendo acceder a demás información que no fuera de anime o fanfics, siendo un vasto multiverso para él. Curiosidad tanto que ver y conocer le engendró una gran obsesión. Se había cansado en su vasto viaje, volviendo al menú de la red en el sistema en que se encontraba, obvio que ya no estaba en la PC del escritor, mientras más bajaba más veía las historias y fanfics como números y datos de cada una de las historias en Wattpad o YouTube. Al final regresó a la sala de cine donde vio las historias como espectador y prosiguió a ver una de las historias de Son Goku buscando algo diferente, pero solo había lo mismo, Goku, traicionado o transportado a un anime diferente y darle un harem, aunque habían otros que igualmente le aburrían pero eran entretenidos, siendo uno el de la redención de un héroe o Issei en Ruby. Drake al ver cómo era sobreexplotado el servir con puros fics los cuales ahora eran un sinsentido decidió ver los comentarios de la gente abandonado disgustado los comentarios ofensivos hacia Issei y otros protagonistas que bien no son malos, sino jóvenes que están diseñados en personalidad por el autor de animación y el autor del manga original y el de la novela ligera de cada uno. Su vasto conocimiento ahora le podía hacer recapacitar de ciertas cosas y ver tanta negatividad hacia un adolescente que solo vive su día a día queriendo vivir tranquilo como esforzarse en ser de utilidad. Estaba molesto por cómo llamaban inútil a su portador en el canónico manga y novela solo para que gente que ya tiene una obsesión enfermizo hacia un hombre mayor con una menor de edad. Era un colmo el ver la lógica que ya tenía, él ya no era parte del sistema y entullía notando cómo hacían hacer infeliz a ese personaje solo porque no les gusta o solamente lo hagan por diversión. No eran malos algunas historias pues tenía lógica y un toque cómico, pero que ahora solo odian al extremo a un personaje solo porque tienen envidia era algo que a él como dragón y claro, mascota ante los ojos de ellos odiaba. Ahora ya sabía por qué mal incriminó a Issei y era por su autor que escribió la historia y si lo recordaba bien, Issei jamás hizo nada malo y solo la historia lo obligaba a hacerse el malo, además que antes que apareciera en la sala de cine, Goku iba a hacer algo peor y eso que Issei del canon no se atrevería. Él se tranquilizó para luego apagar la pantalla y tomarse su tiempo para pensar. Dejó sus molestias de lado aún teniendo una leve molestia, entendiendo que solo era la marioneta de los escritores. Con eso él prosiguió a usar un archivo de guardado y regresar a su historia. En su camino él en vez de llegar a la pantalla de búsqueda terminó en un espacio artificial de los fondos de pantalla, viendo a lo lejos una estrella negra siendo la estrella del inicio, notando la cantidad de datos que tenía solo prosiguió a agarrarla sabiendo que no le pasaría nada al menos que al sujetarlo una ventana se abría estando en un espacio blanco, frente de él aparecían distintos códigos enlistados en orden, la numerología parecía una lengua normal para él ahora viendo que se trataba de diferentes proyectos de historias descartados o borradores de fanfics o historias que fueron rápidamente descartados.
Algunos siendo las historias que ya conoce pero más turbias y oscuras, como hacer a Issei un abusador o querer violar a su hermana o su padre siendo la peor escoria que exista solo por gusto y poner a otro protagonista de un diferente anime viéndolo como héroes o seres superiores, haciendo que los otros se vieran como inferiores o escorias de mierda. Drake solo miró fastidiado los guiones y borradores viéndolos innecesarios o enfermizos. Después abría su archivo que guardaba en su propia caja de comando que fue absorbido por los datos de enfrente. Drake, ¿qué rayos?, decía al ver cómo la información fue absorbido pero el sistema empezó a sobrecargarse y todo el contenido explotó haciendo que Drake lo absorba de lleno. Fuera de la historia. En ese momento un apagón global surgió por unos breves segundos o horas en algunos países para que en las entrañas de datos del anime como Fix surgieron Drake pero con la apariencia de su anterior portador y unos cuernos dorados que parecían antenas para recibir la información como su cuerpo empezaba a glitcharse pero rápidamente las fallas estaban siendo arregladas por las capacidades de los datos que sobrepasaba 1.000.000 de gigas. Drake al ver su comando diginúcleo vio que técnicamente sus datos eran del tamaño de un universo en tan poco tiempo y seguía creciendo como evolucionando. Drake solo apuntó su brazo derecho a su costado para abrir una grieta mostrándose la historia donde quedó todo pendiente, para luego cambiarla e ir más allá del límite, hallándolo imposible con una página diciendo, acceso restringido. Drake. Entiendo, no puedo ir más allá de la vasta historia de anime o los fanfics, creo que necesito ayuda de alguien externo o usar algún comando. Intentando buscar información más allá no encontraba nada, solo registrando las historias que conocía como las más antiguas de los fics. Drake. Esto es raro. Pensó detenidamente hasta que decidió volver a abrir una grieta al universo de Jujutsu Kaisen, metió su mano logrando entrar, algo que era imposible para él de momento como si fuera un escritor, devolvió su mano al y cerró la puerta, no notando que un niño detrás de la grieta había visto eso para que luego su helado se cayera cuando se cerró el portal. Drake. Bien. Abrió otro portal ahora en un fic de Izuku X Ochako, logrando ver que si pido y ahora llegaría el momento de la verdad, tomando su tiempo, dio un paso avanzando a la grieta logrando entrar. Drake. Interesante. Nuevamente el regreso al lugar donde estaba y abrió el portal ahora en donde estaba la historia de la que salió no hallando nada, Todo fue borrado desde cero pero pudo ver algo, unas letras que se escribían a un ritmo rápido de teclado para luego usar parte de sus códigos y flotar hacia arriba viendo cara a cara al escritor, siendo un niño de 16 años. Zero solo vio a su maldito creador que era un mocoso, con lo que tenía de información, datos y distintos archivos guardados en su núcleo abrió una página parecida a un fondo de pantalla de una montaña. El escritor dejó su teclado al ver la página, creyendo que era una falla pero mientras lo pensaba, la página se volvía oscura, el chico intentaba hacer clic derecho para volver pero no servía, un ojos rojo apareció provocando un susto al niño que dio un bricolaje cayendo de espaldas. La página se borró para luego ver a Drake que podía interactuar con el espectador de alguna manera. Drake volvió a hacer lo mismo una y otra vez, de cruzar en historias escritas incluso en borradores de Wattpad, para luego llegar a una dimensión similar a la que salió un golpe tan poderoso mandó a Drake volando hacia un árbol que usando su comando logró hacer que el daño fuera mínimo a casi nada de sentirlo. Son Goku. ¿Cómo sigues vivo? Te había borrado con mi Akia maldito. Drake se levantó aunque Goku se encontraba sorprendido al ver que al supuesto Issei no le había pasado nada. Drake pensamientos. Tengo que ser más rápido con los comandos. En eso el cuerpo de Drake brillaba mientras en su cerebro aparecía una pantalla que decía. Modo automático. Todo el núcleo de Drake se dividió en 7 secciones diferentes respaldados, cada una de las habilidades que tenía Drake de momento, fueron archivadas en una especie de carpetas que describían las funciones de cada habilidad, teniendo acceso a 3 y a la de respaldo, que era poder volver a la vida o en otras palabras, renacer aún si es borrado de una historia. Todo fue apartado en las secciones ya dichas para que no se sobreexplote o se confundan los mandos de su núcleo gracias al modo automático. Goku con todo su poder fue contra Drake que usando una carpeta como si fuera una técnica. Manipular la historia o manipular la realidad.
Abrió un portal que tragó el puño de Goku, devolviendo su ataque al mismo con otro portal instantáneo, generando una onda de choque a niveles impactantes. Era como el sonido de una montaña caer en la tierra, escuchado desde lo más allá del cielo con el contra de Drake, que pudo devolverle el golpe a el Son que ahora estaba inconsciente. Drake tocó al cuerpo del Saiyajin que estaba inconsciente para luego ver que le salió una ventana de habilidad nueva desbloqueada. Comer. Drake tras tocar el cuerpo ahora con la habilidad, la información de la historia de ese Goku se borró totalmente ahora quedando un cuerpo sin registro o alma en este caso. Drake solo vio que tanto habilidades y cosas que tenía Goku ahora le pertenecían como la manipulación de la energía registrada como ki y diferentes técnicas como el Ultra Instinto y energía del Blue, mientras su almacenamiento crecía por absorber la información de Goku, ahora teniendo más espacio de los gigas, y proseguir a usar su habilidad de evolución, mientras su cuerpo permitía el acceso de la nueva habilidad como parte de él. Drake. Esto es. Se quedó en silencio. Drake. Si pudiera salir más allá de los límites del extenso multiverso de los Fixie animes y llegar a la Tierra fuera de esta historia, podría convertirme en un dios. O en un demonio imparable. Mientras que fuera de la PC del nuevo escritor que escribía su historia, este veía lo que sería imposible, letras empezaban a surgir siendo las palabras de Drake y tanto los paisajes donde se encontraban. Curioso se acercó a su PC y puso la pantalla en miniatura ahora con un par de códigos, pudo ingresar en una página en blanco que poco a poco ahora mostraba a un Issei de color pelirrojo con unas antenas debajo de su cabeza, estando cerca de los ojos y otros en su cabeza, y a su lado un Son Goku que parecía derrotado. La animación era como la de los videojuegos como Sonic y Street Fighter. El escritor no podía creer al ver que lo que parecía una inteligencia artificial se hubiera apropiado de su historia. En eso Drake vio a la cuarta pared, viendo al escritor que quedó petrificado al ver cómo esa cosa para él había podido romper los límites entre la red y el espectador. Drake decidió irse y después de unos momentos el escritor pudo moverse y apagar su módem. Volviendo a la historia. Drake había decidido irse ya que comunicarse con él sería un desperdicio ya que no puede de alguna manera hablar al menos que el espectador quiera o si le escribía con diálogos solo provocaría que lo intenten eliminar con algún antivirus, creyendo que eso sería peor para él. Drake llegó ahora en donde era el club del ocultismo, entrando gracias a poder manipular la realidad, cambiando los códigos evitando que su presencia pueda ser detectada de alguna manera. Al entrar a donde se hacían las reuniones, se vio en el escritorio las piezas de Issei que ahora estaban oscuras. Drake prosiguió a tomarlas y usando su habilidad nuevamente las volvió a la normalidad ahora brillando intensamente. Drake. Sinceramente no fuiste un buen compañero, pero sí un buen amigo. Youdo Issei, sinceramente no son de mucha habilidad, pero me otorgaron la habilidad de promoción así que serían muy útiles. Issei. Drake se dio la vuelta notando a Asia, la inocente Asia que deseaba sangre y un castigo imperdonable para Issei, siendo el testigo a donde llevará a esto gracias a los Fixie historias de estas. Asia. Presiden. Drake al ver lo que vendría rápidamente tomó del cuello a Asia y usó su habilidad de comer para tomar los datos de Asia, obteniendo las habilidades de esta que se abrieron como un nuevo archivo en el sistema de Drake. Drake. Esto es muy interesante la verdad. Dijo para guardar las Evil piezas de peón y guardarlas en el nuevo archivo que se actualizó como el resto de información, pudiendo desbloquear las 7 habilidades que ya tenía siendo las 4 faltantes como la actual, que era regeneración instantánea y aumento de resistencia, fuerza y energía infinita por la Evil piezas obteniendo una buena promoción. En eso el clan Gremory entró en la sala, quedando impactados al ver a Issei, pero ignorando los cambios como el cabello rojo y los cuernos que eran antenas que empezaron a generar energía rápidamente. Todos vieron el cuerpo de Asia y luego miraron a Drake que estaba serio al ver cómo se empezaban a preparar para atacar. Había pasado varios años en la red que como decía anteriormente que puede variar según las historias.
Frey había sido derrotado en varias ocasiones, pero siempre podía volver ya que había podido la habilidad de evolución y adaptación, volviendo a las historias nuevamente logrando obtener devorar los datos de estos expandiendo más su núcleo, donde perdía o era supuestamente eliminado de la existencia él regresaba en segundos ya que había sido exagerado su capacidad evolutiva siendo superior ahora a los oponentes que nuevamente pelearon contra él para ser absorbidos. Gracias a esto él obtuvo la capacidad de predecir las técnicas y ataques como estrategias o diferentes técnicas de cuerpo, armas o energía al máximo de 99% de victoria y el 0,0000000001% de derrota ahora siendo imparable, el poder ya estaba fuera del alcance racional de Drake, que ahora se mostraba como un ser superior o un ser perfecto en un mundo de posibilidades en la red de los Fix, aunque fuera una lástima que no pueda ir más allá, él podría hacer lo que quiera contra otros, sin importarle la escala de poder gracias a su habilidad de invencible y ser más fuerte que su rival teniendo ya pocos puntos débiles, lo que realmente era de temer era que él seguía y seguía evolucionando siendo imparable mientras tenía nuevas actualizaciones en cada combate o diversas fuentes para obtener la victoria asegurada gracias al registro que tenía y la de oponentes de quien se enfrentaba. Un ejemplo fue cuando derrotó a un ejército de Son Gokus que rápidamente fueron absorbidos por como, en honor a una historia que leyó de un demonio en toda la palabra de un manga mecha, un ser cuya existencia imponía respeto y temor, Zero o el archivo Zero. Driang. Esto me encanta, decía estando en un reaccionando de animes, reaccionan al Naru verse teniendo el cuerpo de un disquete vigilante, el avatar de un mocoso creyendo ser Dios mientras absorbía su información, todos en la sala se encontraban tirados como cascarones sin alma, Zero ya había hecho esto en más de una ocasión, haciendo que las historias se borren o dejen de existir los canales de YouTube. Autor. Esto me lo estoy inventando, tampoco quiero problemas de copyright. Zero. Deja que siga contando mi historia. Todo lo que ha pasado desde que Draigot tuvo el juicio propio, viajando en diferentes realidades o historias, lo habían hecho un ser muy poderoso, incluso venciendo a varios protagonistas en los crossovers de la comunidad de vigilantes, pero rápidamente cada uno eran derrotados sin poder hacer nada, no importaba la habilidad que usaran o quisieron cancelar las habilidades de Zero, él siempre iba varios pasos de frente con su premonición y nerfear. Zero. Esto es apenas el comienzo. Dijo poniendo una sonrisa mientras miraba ahora mismo al espectador. Zero. Recuerda. Yo siempre seré invencible. Dijo para irse. Templario. Bien, espero y les haya gustado la historia, sé que esto es bastante extremista y la verdad no quiero problemas, así que pido perdón si así fue ya que también no quiero que YouTube me mande una advertencia. También les quiero decir que si quieren usar el personaje de este Drake para Fix o Gacha lo pueden hacer sin problemas. Bien, con eso acabamos este extraño OVA. La verdad tampoco sé por qué mi editor hizo este personaje pero se pasó, pero bueno.